todos, a todas. Yo originalmente no iba a participar, sin embargo, consideramos importante comentar un par de cosas, ¿no? En la mañana hablábamos cuando estábamos aquí en la inauguración, para los que nos acompañaron, los que nos vieron en la transmisión, pues hablábamos de la importancia de aprender otras cosas, ¿no? Decíamos, la función de una universidad no es nada más venir y formarnos en un aspecto profesional, sino también es ser mejores ciudadanos. Y en esta lógica de ser mejores ciudadanos, pues bueno, uno siempre busca qué puede uno aprender y sobre todo qué puede uno aportar a partir de entendernos no solamente como en esta parte técnica, a lo mejor para los diseñadores, sino entendernos en otras dimensiones. Entonces, lo que les vamos a mostrar, sin ánimos de ser algo completamente acabado, sin ánimos de ser una cuestión extremadamente desarrollada, si ustedes quieren, tiene que ver con un proceso de búsqueda que hemos hecho durante algún tiempo para empezar a trabajar sobre otras cosas. La presentación se llama Tintes naturales y huertos urbanos, son técnicas experimentales en diseño y son algunas cuestiones que hemos desarrollado en fechas recientes y que tienen que ver con esta idea de entendernos en otra dimensión. Decíamos en la mañana también, si algo tenemos en común todos, es que vivimos en el mismo planeta. Si algo tenemos en común algunos compañeros con los que hemos trabajado es esta noción de no entendernos o no asumirnos en este esquema, y también lo comentábamos en la mañana, que dice que todos somos recursos en todos los sentidos, ¿no? O sea, somos recursos humanos, los animales son recursos naturales, ¿no? Sino que más bien vamos en contra de esto y en contra también de pensar que lo único que tenemos que hacer, por lo menos en diseño, es aprender programas y aprender algunas herramientas tecnológicas que nos ayudan a entrar en un mundo digital, y eso está bien, ¿no? Está bien porque es una manera también de entender el diseño, pero hay otras, y eso es lo que de alguna manera nos motiva pues a trabajar sobre ciertas cuestiones. También quisiera comentarles que tanto Jesús, Marco, algunos otros compañeros hemos estado colaborando en estos eventos, un poco también intentando darle un carácter sustentable a estas cuestiones que podemos ver se pueden enlazar con otras, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, estuvimos participando con una cuestión de huertos urbanos, de muros verdes hechos con materiales alternativos, porque justamente lo que queremos es empezar a explorar. Algo que ha pasado, y creo que eso es un tema que es muy interesante, es que pareciera ser que a las generaciones nuevas, a las últimas generaciones, como que nos robaron la idea del futuro, ¿no? Como que ustedes se acuerdan, y esto lo comentamos siempre en clase con mis alumnos, ustedes se acuerdan de los supersónicos, y se acuerdan que los supersónicos, el futuro se planteaba ¿cómo? El espacio plateado, brillante, ¿no? Y Robotina funcionaba para que la familia Sónico estuviera mejor, ¿no? Y además era simpática. Entonces, todo el futuro parecía ser que apuntaba hacia que íbamos a vivir en el espacio, íbamos a ser mejores, íbamos a tener familias simpáticas. Sónico era súper simpático. Entonces, ¿qué sucedió? Ahora, en contraste con eso, y se acuerdan de las películas del Santo, ¿no? En donde también el futuro era plateado. Y hay una película muy buena del Piporro, en donde el futuro era el dominio de las mujeres, ¿no? Y el planeta más avanzado era un planeta en donde era un matriarcado. Entonces, y se vestían de plateado también. ¿Qué pasó con el futuro? ¿Cuál es nuestro futuro de acuerdo a lo que vemos hoy en las películas? Desastre, distopía. Algo pasó, ¿no? Y decimos, o el sol se acabó, o las máquinas se rebelaron, o la inversión de los polos, o los insectos, algo pasó. Se acabó el petróleo, los recursos, lo que ustedes quieran. Pero entonces para nosotros lo que vamos aprendiendo es que el futuro es algo temible, ¿no? Es más, quién sabe si vamos a llegar. Entonces, en esta dimensión del futuro parece ser que la vida es aquí y ahora, y entonces tenemos que aprender o tenemos que pensarnos como gente que consume en este momento, porque mañana no sabemos qué va a pasar, ¿no? Mañana no sabemos si el calentamiento global, si esto y lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esta idea de pensar que el futuro nos fue robado, porque ya no podemos aspirar a esto, como decían los grandes poetas, el futuro como un mundo habitable, ¿no? Como ya no podemos aspirar a eso, y como el futuro se ve tan desesperanzador y tan tremendo,
pues ¿para qué nos preocupamos, ¿no? Si vamos a morir jóvenes y demás? Y justamente eso es lo que a veces nos hace pensar que tenemos que recuperar la idea de futuro, que tenemos que recuperar la idea de que no somos los únicos que estamos aquí, que viene mucha gente detrás y que en esa medida tenemos que pensar en cómo nos entendemos. Y entonces una forma que nosotros hemos tenido para esto es decir, bueno, los diseñadores no solamente somos estos técnicos que hacen cosas maravillosas en la computadora, sino que también entendemos que podemos encontrar otras vías para trabajar, ¿no? Y que esas vías no necesariamente dependen de una computadora, la computadora es una herramienta más. Y entonces hemos estado explorando en cómo experimentar, cómo regresar también, porque eso es parte de la noción del futuro, como que pensamos que todo está dado y el diseño está en la computadora y no hay más, ¿no? Pero decimos, bueno, también hace algunos años trabajábamos con las manos, éramos sustentables sin saberlo, ¿no? Y trabajábamos con un montón de cosas porque no teníamos los medios para hacerlo de otra manera, no teníamos computadoras, ¿no? Pero de alguna manera eso nos ayudó también por lo menos a las generaciones anteriores, no les digo hace cuánto tiempo estudié yo aquí, pero por lo menos a esas generaciones de hace 20 años, pues entendíamos que podíamos trabajar con las manos y que podíamos resolver cualquier diseño con las manos porque no teníamos computadoras. Entonces, esa reflexión es parte de lo que nos lleva a decir, bueno, no solamente podemos trabajar con las manos, sino que podemos acercar cosas que como diseñadores entendemos pueden ayudar a trabajarse o a conjuntarse con alguna suerte de proyectos y de tal manera en que podamos, digamos, recuperar esta capacidad de las personas para trabajar en cosas con las manos, esta capacidad de pensar, o sea, no de asumir que la resolución está en la computadora, que es la fuente que me da la computadora, el color que me da la computadora, sino que podemos explorar. Y también decíamos en la mañana, estamos completamente desvinculados, absolutamente. O sea, en esta idea del capitalismo voraz, estamos desvinculados los unos de los otros, los hombres de las mujeres, ¿no? Las familias de los hijos, de lo que comemos, de los animales, de la naturaleza. Y entonces, en esta idea de también revincularnos, que lo comentábamos en la inauguración, pues entendemos, bueno, podemos mirar hacia otros lugares, podemos mirar hacia la naturaleza misma y empezar a vincular esto que hacemos de diseño, esto que hacemos como un quehacer profesional, valga la redundancia, lo podemos vincular también con lo que vemos en la naturaleza. Y entonces esto nos ha llevado a experimentar en muchos sentidos y en muchos niveles. Y lo que vamos a ver es solamente una muestra porque el tiempo es muy corto y porque además, como les decía hace un momento, es algo que apenas empezamos a trabajar, pero que nos ha ayudado también a entender que podemos recuperar, como les decía hace un momento, esta capacidad de generar con las manos, de generar cosas a partir de otras herramientas, que también son herramientas, ¿no? Igual que una computadora, que un lápiz, pero que nos permiten como aprender de una suerte de cosas que de pronto pasan inadvertidas por nuestros ojos, ¿no? Claro, porque todo está dado, todo. Hablaban algunos teóricos de lo concreto y lo abstracto, ¿no? Y entonces, en esta idea de imaginar, por ejemplo, me recuerdo, cuando vemos personajes en la televisión, no es lo mismo leer un libro a ver personajes en el cine, ¿no? Y entonces, cuando los vemos en el cine antes de leer, para nosotros un personaje es ese, tiene esas características y no hay otro. Pero cuando leemos antes de ver la película, podemos imaginar todo el escenario y no como nos lo dieron en concreto, que es la visión de alguien. Y puede ser muy válido, pero vaya, esta capacidad de imaginar está ahí. O sea, en estricto, nuestra naturaleza como seres humanos también es instinto de curiosidad, ¿no? De aprender de aquello que hemos visto, puede ser muy interesante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya sabíamos, por ejemplo, nosotros ya sabíamos que en tiempos antiguos se usaban las plantas como una forma de obtener colores. Muchos códices que aún permanecen hoy en día están hechos a partir de plantas, ¿no? De obtener colores de las plantas, y sabemos que hoy en día todavía esa tradición se mantiene, pero se mantiene en ciertas regiones y se mantiene trabajando a partir de los textiles. Pero decíamos, bueno, queremos recuperar esta idea de los colores de las plantas, de obtener pigmentos para poderlos trabajar en papel, para poderlos trabajar para generar cosas sin usar la computadora. Y entonces empezamos a averiguar, la que sigue por favor, empezamos, les decía, hay desde épocas prehispánicas, sabemos que
hay colorantes, que hay materias, que hay pigmentos, que además, increíblemente, hoy en día permanecen. Porque esta idea también de que las cuestiones naturales o que las cuestiones sustentables tienen un margen, como ahora le llaman eufemísticamente, un ciclo de vida muy corto, pues resulta que es al revés. Resulta que muchas de las técnicas tradicionales más, digamos, más fuertes en las culturas mesoamericanas hoy en día se mantienen. Y no solamente eso, sino que además, por ejemplo, en el caso de algunas construcciones, ustedes lo saben muy bien, construcciones que están hechas a la usanza antigua o que están en, por ejemplo, las costas, aguantan mejor los huracanes que las construcciones modernas, llamémoslas así. Entonces, ya sabíamos o empezamos a averiguar pues, que había tintes desde la época prehispánica y que decíamos muchos códices, muchos murales se hicieron así. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Resulta que si ustedes se dan una vuelta aquí atrás, a donde están las vías, se van a encontrar esta planta. Es una planta silvestre que le llaman, se llama pitolaca, le llaman mazorquilla también. Es una espiga, saca unas florecitas, después cuando madura saca el fruto, todavía está verde. La que sigue, por favor. Y cuando madura, bueno, la imagen no corresponde, pero cuando madura se convierte en un fruto púrpura, del cual se saca un tinte precioso. Entonces empezamos a experimentar como con plantas silvestres que veíamos en la calle, otras de las que ya sabíamos tienen propiedades tintóreas, pero empezamos a trabajar con cualquier cosa que pudiéramos encontrarnos para ver si le podíamos sacar color y si ese color lo podíamos aplicar para papel. La que sigue, por favor. De tal manera en que llegamos a un punto en que después de experimentar con flores, con plantas silvestres, claro, no todas funcionan, eso también hay que reconocerlo, empezamos a trabajar como con principios básicos de ácidos, de bases, ¿no? De sacar color de algunas cuestiones que son de desecho, por ejemplo, las cáscaras de zanahoria, digamos las cosas más tradicionales que entendemos sacan color, ¿no? Cáscara de zanahoria, cáscara de betabel, un largo etcétera. Y entonces hicimos, después de toda esta experimentación, de hacer pruebas y demás, empezamos a hacer talleres para experimentar con estos tintes que empezábamos a sacar de plantas, de desecho, de, como decíamos, cáscara de nuez y algunas otras cosas que, como les decía hace un momento, nos encontrábamos por ahí, ¿no? Flores y demás. Entonces, estas imágenes que ustedes están viendo son de un taller que por cierto se va a hacer también a finales de junio de tintes naturales en la Semana de la Sustentabilidad de ENCIAD, que es lo que están viendo. Y el tema aquí no era solamente decir, a ver, de estas plantas podemos sacar estos colores, sino experimentar de esos colores que ya teníamos cómo podíamos modificarlos. Y a través de cosas tan simples como vinagre, sales, limón, o sea, el principio de no somos químicos, pero entendemos claramente la diferencia y la oposición entre ácidos y bases. Entonces empezamos a experimentar qué pasaba si a estos colores que por su origen vegetal, por su origen orgánico, reaccionan con ciertas sustancias, ¿qué pasaba si empezábamos a experimentar con esto? La que sigue, por favor. De tal suerte en que lo que ustedes ven justamente, y en la parte de la izquierda se ve, es como de un color morado se puede tomar un amarillo, se puede sacar un amarillo, ¿no? Gracias. Esto que está aquí. Como de un tono morado, a partir de esta experimentación con distintas sustancias, con distintas cuestiones, se puede tornar en amarillo, ¿no? Y de alguna manera, esto que decíamos es parte de la experimentación, como ciertos tonos, o sea, un tono base se va transformando dependiendo qué le pongas, dependiendo si le pones sal, dependiendo si le pones algún ácido, vinagre, alcohol, etcétera, etcétera, limón. La que sigue, por favor. De tal suerte que dijimos, bueno, pero esto, ¿cómo lo aplicamos y en qué lo aplicamos? Bueno, si vamos a trabajar con técnicas que no son digitales, trabajamos con algo que además los diseñadores ya no conocen, pero que se conocía hace muchos años. Esto que ustedes ven aquí se llama estarcidor. Es, digamos, un aerosol bucal y que con el simple, digamos, con soplar, además se tiene que soplar bastante fuerte, pero con el hecho de soplar, lo que tiene el compañero aquí es un tinte, por supuesto, que está tomado además de la planta que les enseñábamos hace un momento, de la pitolaca.
Y entonces decíamos, bueno, pues hagan con las manos, o sea, no se vale usar computadora, no se vale usar absolutamente nada, hagan con las manos. Entonces se hacen unas plantillas, ahí los compañeros hicieron gala también de la creatividad, hacen unas plantillas y con los estarcidores empezaron a trabajar. La que sigue, por favor. De tal suerte en que el resultado es este. Entonces, lo que ven aquí puede parecer a lo mejor muy básico, si ustedes quieren, y sí lo es, pero el tema, más allá del resultado, lo que nos interesa es el proceso. Y como lo decíamos al principio, el proceso de alguna manera entendernos como seres autónomos. Esto es, no dependemos de una computadora para poder generar algo plasmado en un papel y podemos simplemente ir, como decíamos, hacer un recorrido a las zonas verdes, a lo mejor tomar algunas plantas que además son consideradas plantas como invasivas, pues como hierba, y a partir de eso trabajar con colores y no solamente quedarnos con uno, sino trabajar con más colores. La que sigue, por favor. De tal suerte en que esto que ustedes ven aquí está hecho con la base solamente de 3 o 4 colores. Entonces, de 3 o 4 colores que fueron los que se trabajaron, digamos, en mayor cantidad, porque son las plantas que más teníamos a la mano, como esta, que les digo es completamente silvestre y ustedes la ven en muchos lugares. De tal suerte en que con eso, y a partir de experimentar, o sea, esto es, nosotros les decíamos, bueno, pues tú ponle y ve qué queda, ¿no? Porque parte de esto es ver los resultados. A lo mejor no de forma tan desordenada, claro, porque tenemos todo marcado, qué es esto, con cuestiones tan a lo mejor tradicionales. No sé si ustedes conozcan el alumbre, pero el alumbre es algo que se usa además como un desodorante natural, por ejemplo, ¿no? En las tiendas naturistas te venden una piedrita de alumbre en 150 pesos porque está pulida, que funciona como desodorante natural, pero igual en el mercado de Sonora te compras 1 kilo por 20 pesos, ¿no? Y ese tipo de elementos que funcionan para fijar, además que sabemos que se trabajaron en textiles, o se trabajan, perdón, en textiles para poder fijar el color, son los mismos que nos sirven para fijar el color en papel, porque remojamos el papel en agua con alumbre y a partir de eso pudimos tener esto. Entonces, estos son, digamos, que algunos de los resultados en el mismo papel con distintas técnicas, porque además nosotros poníamos ahí las cosas, cada quien lleva su propio proceso de experimentación para tener un resultado. La que sigue. Entonces, el tema aquí, como decíamos, es entender esta parte, entender que podemos experimentar, decíamos, y salieron cosas tan interesantes como muestras que ahora tenemos de tintas que estamos trabajando y que estamos de alguna manera sistematizando como parte de proyectos de investigación, que tienen ahí 2 años, 3 años y que han durado tal cual, o sea que el color no ha cambiado, que el color sigue, y además a la luz. O sea, esto no es guardados a la sombra, sino que el tema también es tenerlos, digamos, en un ambiente normal, con luz y demás, para poder ver si las tintas a final de cuentas aguantan. Igual las muestras que tenemos en papel, en donde hemos plasmado algunas cuestiones o algunos trabajos, digamos, de experimentación, pues siguen ahí, ¿no? Y esto, digamos, que se replica no solamente, o lo vemos no solamente en esto, que decíamos es algo que apenas empezamos a trabajar y que nos está dando buenos resultados, sino que también lo vemos en el proceso artesanal. Vemos, por ejemplo, algunos artesanos que trabajan con minerales, que trabajan con tierras como pigmentos para poder decorar algunas cerámicas, para poder decorar algunos objetos de uso cotidiano, también con muy buenos resultados. Entonces, esta fue una parte que además para nosotros ha sido como muy interesante y ha sido muy exitosa porque además parte de lo que a nosotros nos entusiasma bastante es esta sensación que de pronto alguien puede tener de poder generar cosas sin tener que usar una computadora, cosas que además pueden ser bastante o que son perdurables en el tiempo, por lo menos en un cierto lapso, y que pueden utilizarse como base de algún diseño, ¿no? No tenemos a lo mejor la siguiente parte de aplicación ya en un objeto formal de diseño, pero como decíamos es un trabajo que apenas va empezando. Luego entonces, entendíamos, también hay cierto tipo de proyectos que tienen que ver con la recuperación de algunos elementos tradicionales y esto a lo mejor es mucho más común, como las farmacias vivientes, como esta idea también, esta capacidad de poder producir nuestro propio alimento y poderlo producir como en la medida en que uno quiere, y eso es de lo que les va a hablar Marco, ¿no?
poder producir, porque además él tiene mucha experiencia en esto, poder producir en pequeñas, digamos, espacios muy reducidos, poder producir algo que medianamente nos permita hacernos una ensalada en las mañanas, hacernos un sándwich en las mañanas y un largo, etcétera. Entonces, en esencia es eso, recuperar una capacidad, digamos, de autonomía para podernos generar en cierta medida algunas cosas que nos ayuden a entender mejor nuestra relación con la naturaleza, que la naturaleza puede darnos muchas cosas y que tenemos que, digamos, guardar una relación, ¿no? Muy ¿cómo decirlo? Muy de correspondencia, ¿no? O sea, la naturaleza nos da y obviamente nosotros tenemos que retribuir en algo. Entonces Marco les va a hablar de los huertos urbanos. Bueno, todos conocemos que existen a través de en los mercados, ya sean mercados fijos o mercados que están, digamos, en nuestras colonias, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de empezar a crear huertos, no solamente comprando cosas o yendo al supermercado, sino hacerlos nosotros con desechos que a lo mejor consideramos que están fuera de nuestro contexto o que no tenemos, digamos, esa capacidad de ver que los podemos reutilizar para otro tipo de situaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un huerto de lechugas, un huerto de acelgas y de otras legumbres que están en unas tablas que podemos nosotros construir fácilmente con madera, ¿no? Pero también podemos empezar a hacerlo desde situaciones como guacales o de situaciones como botes, ¿no? Lo que yo les digo a mis alumnos, he dado el curso bastantes ocasiones aquí en la universidad, de hecho en la Semana de Sustentabilidad de SEAT los invitamos a todos para que formen, vayan y hagan su cultivo, ¿no? Aquí la mayor importante es que nosotros hacemos que esto que está aquí, chicos, sea algo totalmente natural, sin tener que ningún sustrato. A veces los sustratos ya vienen en las tierras, ¿no? Pero sin tener nada que altere, digamos, esta forma viviente y que nosotros lo podamos consumir. Es realmente algo de satisfacción cuando uno hace un huerto y cuando uno lo tiene en casa y sabe que uno puede de ese huerto consumir. Y no solamente viene la cuestión de consumo, sino también del ahorro. Imagínense que ustedes, por ejemplo, se pudieran ahorrar al mes 1,000 pesos de comida, ¿no? Sería ya algo que a lo mejor considerarían para cumplir otras necesidades o otros gustos, los que ustedes quisieran, ¿no? Pero aparte de eso es la satisfacción de yo mismo crear mis alimentos sin necesidad de establecer un intermediario, ¿no? Entonces, un poquito la anterior, en esta vemos cómo podemos hacerlo a través de guacales, a través de otros productos o a través de botes. Nunca es factible hacerlo a través de macetas. ¿Por qué? Porque nos van a dar muy poco, ¿no? El chiste es que entre más grande sea el lugar donde yo empiece a hacer mi huerto, mucho más alcance voy a tener. Si yo, por ejemplo, en mi familia somos 3 o somos 4, pues obviamente me conviene eso, ¿no? Ahora, empezamos todo desde me voy rápidamente porque si no se nos acaba el tiempo. Empezamos todo desde la tierra, ¿no? Hay tierra de hojas, normalmente que es la que conocemos, pasan los señores a vendernos las tierras en todos nuestros domicilios, o tenemos un huerto por ahí o un vivero en el cual podemos ir a comprarle. Con 2-3 kilos de tierra de hoja que compremos, más que suficiente, ¿no? Obviamente debe de ser tierra de hoja. ¿Por qué tierra de hoja? Porque tiene sustratos minerales y porque tiene algunos otros elementos como varas, como semillas, como otras cosas que no las podemos ver, pero que eso a su vez es igual que esto. Si se dan cuenta, esto, por ejemplo, en el Home Depot les cuesta 600 pesos, ¿ok? Un saco de hoja les cuesta 100 pesos. ¿Pero por qué es más caro este que este? Pues porque este ya trae un sustrato formulado, ¿no? Trae una condición química que va a hacer que la hoja se presente o que la tierra se presente a esto. Profesor, me preguntan, ¿cuál es mejor? Esto, ¿cuál consideran ustedes que fuera mejor? Pues definitivamente la tierra, ¿no? Entonces ya empezaríamos a hacer realmente algo más natural, ¿no? Entonces, después nos encontramos con que tenemos que hacer todo la composta, que es la composta, es todos los desechos orgánicos, ¿no? Un poco una antes. Empezarlos a juntar, yo lo que hago siempre es juntarlo en un guacal con una bolsa, así como lo ven tal en la fotografía. Después, para que el proceso de aceleración y descomposición se haga más rápido,
tenemos de dos sopas. Uno, hacer y mezclarlo con tierra y ponerle lombrices y convertirlo en el famoso lombricomposta, que si vamos, por ejemplo, a Home Depot, la lombricomposta le sale el kilo cerca de 400 pesos, pero nosotros lo podemos hacer muy fácilmente en casa. O hacer un compostero con un bote azul que les cuesta a lo mejor 200 pesos, pero que vean la cantidad de composta que yo puedo crear. Alrededor casi de 25 kilogramos por mes de composta, de puros desechos orgánicos. La mayoría de desechos orgánicos, ok, los juntamos, los ponemos en un bote de basura para que se los lleve el señor del camión, ¿no? Ok, hacemos ese, digamos, lo natural y lo no natural, pero ¿a dónde va a parar? Nuevamente va a parar ¿a dónde? A un lugar donde no tiene ningún modo de reutilizarse. Aquí lo estamos reutilizando. Ok, después ya que hacemos nuestra tierra, empezamos a crear semillas. Aquí yo normalmente lo que hago es esto. Se pueden dar cuenta, pueden ir aquí al muro verde que está en el edificio H atrás. Hice un pequeño huerto parecido a este. Se van a dar cuenta porque igual es un huacal con una bolsa negra. Y vean lo que está ahí sembrado. Quiero que vayan todos después de esto. ¿Ok? Y quiero más o menos que vean lo que se dio sin tanto riegue y sin tanto ajetreo y sin tanto rollo. Entonces, normalmente no puede construir esto muy fácilmente. Material reutilizable. Se dan las cuestiones muy pequeñas, pero si uno construye esto, ¿no? Y lo sustenta con esto otro, todo esto fácil les daría el resultado para comer como a 2 familias por mes, ¿ok? Y la intención es de que ustedes, tanto mujeres como hombres y familias, puedan tener, digamos, el fin de lograr esto y luego pasar a esto, ¿no? Que es lo interesante. Ok, muchas gracias.